Buenos días. En esta ocasión nosotros vamos a tener la sesión número 9 de la materia de cálculo de costos. Vamos a ver en esta sesión, prácticamente recordarán que habíamos empezado a ver la parte de la nómina. La nómina, recuerden que empezamos a ver la parte de percepciones y la parte de deducciones. Las deducciones prácticamente están compuestas por lo que es el impuesto sobre la renta o impuesto sobre producto del trabajo y la parte de seguridad social. La parte de percepciones ya las vimos nosotros en las sesiones anteriores, que vendrían siendo prestaciones, es todo lo que le está dando la empresa al trabajador, desde su sueldo diario, desde todas las gratificaciones, compensaciones, bonos, aguinaldos, prima vacacional, vacaciones, PTU, etcétera. Pero las prestaciones mínimas que tiene derecho el trabajador, recuerden que es aguinaldo, 15 días, vacaciones, para el primer año son 6 días, para el segundo año 8 días, para el tercer año 10 días y para el cuarto año 12 días. Y la prima vacacional, que es el 25%. Estuvimos viendo también en la sesión anterior cómo integrar el salario diario integral, el cual, a diferencia del salario diario, el salario diario es todo lo que percibe diariamente el trabajador por su jornada de trabajo. Sin embargo, el salario diario integral, recuerden que vienen anexas también la parte de las prestaciones mínimas de ley, que vendría siendo aguinaldo, prima vacacional, vacaciones, etcétera, que es lo que mínimo que la empresa debe de dar y lo que la mayoría de las empresas ven. Si da alguna prestación extraordinaria, ya sería cosa también de integrarlo dentro de ese salario diario integral. Entonces, ahorita en esta sesión vamos a ver la parte de ICPT y lo que es el subsidio para el empleo, ¿sí? La parte del impuesto sobre la renta en la cuestión de salarios. Y en próxima sesión vamos a ver la parte de seguridad social, lo referente al IMSS. Entonces, vamos a ver. Primero empezamos con el fundamento legal que tienen que tener todas las contribuciones. Las contribuciones, nosotros su fundamento legal lo tenemos en el artículo 31 constitucional, en donde nos dicen son obligación de los mexicanos. Y tenemos una serie de fracciones, las que nos interesa es la fracción cuarta, donde nos dice contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Distrito Federal o del estado y municipio en que resida, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Aquí nos están dando varias características. En una nos están diciendo que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público. Es decir, nosotros como mexicanos al recibir un ingreso tenemos que contribuir, tenemos que darle una parte al Estado para que el Estado pueda cubrir su gasto público. Además, esa parte que nosotros le vamos a tener que dar al Estado tiene que ser en forma proporcional, es decir, conforme yo gano, le voy a tener que dar una parte al Estado. No le puedo dar lo mismo a una persona que gane 20,000 pesos a una persona que gane 1,000 pesos. O sea, tiene que ser en forma proporcional. Va a tener que pagar más el que más gana y el que menos gana tendrá que pagar menos impuestos al Estado. Y tiene que ser equitativo, ¿qué quiere decir? Que todos parejos. O sea, no puedo para una persona aplicarle un impuesto, para otra persona aplicarle otro impuesto, no se vale. Tiene que ser todos parejos, toda en forma, ahora sí que equitativa y proporcional. Todos parejos y tiene que ser en proporción a sus ingresos. Esas son las características básicas que nos está dando el artículo 31 constitucional. Veamos ahora la parte de lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Nuestra Carta Magna, que es la Constitución, recuerden que es la parte de arriba en toda pirámide tributaria. Después siguen lo que vendrían siendo los tratados internacionales. Esos tratados internacionales son algunos convenios que se firman con algunos países para evitar pagar impuestos tanto allá como acá. O sea, tratar de pagar solamente en una parte impuestos, especialmente para las personas extranjeras que vengan a trabajar aquí en México, se les puede aplicar el tratado y pagar menos impuestos o que paguen nada más en un solo lado, ¿no?
Entonces esos vendrían siendo los tratados internacionales, dependiendo del caso, dependiendo de la situación que esté acordada en ese acuerdo. Entonces, pues se tendrá que aplicar, ¿no?, para la parte de impuestos sobre la renta. Posteriormente, o sea, tenemos lo que es Constitución, tratados. Posteriormente vienen las leyes federales y locales. Y aquí encontramos especialmente lo que es la ley del impuesto sobre la renta, la ley sobre los ingresos que nosotros tenemos que pagar. En este caso, la ley del impuesto sobre la renta, su objetivo es gravar los ingresos que tienen todas las personas. Y está dividida en partes, ¿sí?, en capítulos. Aquí, fíjense en esta lámina, encontramos los títulos del 1 al 7. En el primer título vemos toda la parte general, lo que son disposiciones generales. Ahí tenemos lo que son los artículos del 1 al 9. Posteriormente tenemos lo que vendría siendo el título 2, personas morales, es decir, empresas, ahora sí que con fines lucrativos, ¿sí?, personas morales. Fíjense cómo está del artículo 10 al artículo 92. Posteriormente tenemos un título 3, que son personas morales con fines no lucrativos, o sea, por ejemplo, las asociaciones religiosas, lo que son las iglesias, el clero, algunas asociaciones o fundaciones que tienen pues características sociales, ¿sí? O sea, se supone que no están buscando un fin de lucro. Entonces, esos están regulados en este título 3, que abarca del artículo 93 al artículo 105. Posteriormente tenemos el título 4, que es lo que nosotros vamos a tocar en este caso, que vendría siendo las personas físicas, o sea, las personas normales, común y corrientes, que vendrían siendo lo que sería del artículo 106 al artículo 178. Posteriormente tenemos algunas personas que vienen, extranjeras, y que sí que obtienen una fuente de riqueza en nuestro país. O sea, extranjeros que trabajan aquí, o extranjeros que obtienen ganancias aquí en nuestro país. Y entonces ese está regulado en el título 5, lo que son de los artículos 179 al 211. Posteriormente tienen algunas empresas multinacionales. Esas empresas multinacionales están reguladas en el título 6 y algunos regímenes preferentes, es decir, algunas personas que viven o que obtienen ingresos en algunos países que se pagan un impuesto pues del 2, 3, 4%, ¿no? Ustedes recuerden que nuestro impuesto que pagamos desde el 28 a 30%, se está más o menos en esos rangos. Pero hay algunos países que pagan el 2, 3, 4% de impuestos. Entonces, esa está una lista, Hacienda publica una lista de algunos territorios que se consideran como regímenes preferentes, donde se pagan muy poquito impuesto. Entonces, ahí tienen un capítulo o unos artículos especialmente destinados a ese tipo de personas que van a pagar impuestos muy poquititos, ¿no? O sea, en una proporción muy bajita. Imagínense pagar un impuesto sobre la renta del 3%, del 2%. Entonces, pues son esos regímenes preferentes. Les vuelvo a repetir, el promedio más o menos de los países es del 28, 30, 40% de impuestos. Nosotros pagamos en este momento el 30% del impuesto. Entonces, más o menos es el promedio que se estaría pagando en otros países. Tenemos también la parte de estímulos fiscales, es decir, algunas personas tienen algunos incentivos porque se supone que son personas que tienen algunas actividades principales o algunas actividades que requieren un incentivo, como por ejemplo la agricultura, la ganadería, la pesca, el transporte, etcétera. Entonces nosotros encontramos en esta parte los estímulos fiscales para algunas actividades en especial muy específicas y que lo que es el impuesto sobre la renta les estaría beneficiando. Entonces ahí están de los artículos 218 al 228. Entonces fíjense cómo está toda la ley del impuesto sobre la renta repartida en diferentes títulos.
Nosotros nos vamos a enfocar prácticamente al título cuarto, que sería el referente a las personas físicas, que son los trabajadores. Dentro del mismo título cuarto, nosotros vamos a tener una subdivisión. Esa subdivisión va a ser a partir de capítulos, o sea, lo anterior fue títulos. En este caso son capítulos. Capítulos son lo que vendrían siendo la subdivisión de los títulos. Vamos a enfocarnos al que vamos a ver en este caso, ¿no? Cada título va a tener diferentes subdivisiones, pero ahorita por fines de tiempo nada más vamos a ver lo referente al título 4, que es lo que nosotros vamos a tocar en esta sesión. Lo referente a las personas físicas. Fíjense cómo empezamos a partir de lo que son las disposiciones generales. Las disposiciones generales las vamos a encontrar porque aplican a todas las personas físicas, o sea, todas las personas son aplicables a esas disposiciones generales, lo que son los artículos 106 al 109. Posteriormente tenemos lo que es el capítulo 1, que son ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, es decir, sueldos y salarios. Recuerden cuál es la diferencia entre una persona que es independiente y una persona que es subordinada. Una persona subordinada está sujeta a un horario de trabajo, está sujeta a órdenes directas de un jefe, tiene que prestar sus servicios en un lugar de trabajo en específico, ¿sí? Bajo las herramientas y supervisión de otra persona. Entonces es muy diferente a una persona independiente que no tiene horario de trabajo, que nada más va por unos días, que a lo mejor sí tiene la relación, sí tiene que entregar un trabajo según las características que le están pidiendo, pero que no va a estar sujeta a un horario de trabajo de lunes a viernes, de tal a tal hora, que no va a tener específicamente que ir a ese lugar de trabajo, o sea, no tiene un lugar así destinado. Esa vendría siendo una persona independiente. En el caso de una persona subordinada, se quiere decir que se está dando la relación de trabajo, ¿sí? O sea, trabajo y lo que es patrón. Entonces, nosotros en ese caso caemos en lo que es el capítulo 1, que es para los empleados, ¿no? Para los sueldos y salarios. Tenemos también lo que es el capítulo 2, que vendría siendo las actividades empresariales, como les acabo de comentar, son actividades independientes, es decir, que no están sujetas con un horario de trabajo, que tienen que prestar sus servicios y que van a ir a la empresa de vez en cuando, o sea, no tienen que ir diario o nada más va a ir por un proyecto, no por un tiempo determinado, no se van a quedar a laborar tiempo indefinido. Entonces esos vendrían siendo las actividades empresariales o profesionales, o las personas simplemente que tienen su negocio. Ahí ya tenemos un localito y esas personas están ahí con su negocio, ¿no? Ahí caerían lo que son las actividades empresariales. Tenemos también lo que serían los ingresos por arrendamiento. Esos ingresos por arrendamiento, recuerden que es cuando yo tengo una casa y se la doy a otra persona para que la habite. La otra persona me estaría pagando una renta por estar usando esa casa y caeríamos en este capítulo, ingresos por arrendamiento. Tenemos la siguiente, que vendrían siendo por la enajenación de bienes. Es decir, si yo vendo, por ejemplo, si yo vendo esta mesa, entonces caeríamos aquí porque estoy enajenando bienes. Y tenemos por la adquisición de bienes, o sea, uno es que le estoy vendiendo y la otra persona está adquiriendo. Sí, yo estoy recibiendo dinero porque la otra persona me pagó la mesa, pero la otra persona está recibiendo la mesa, entonces en ese caso está recibiendo los bienes. Especialmente aquí sería la adquisición de bienes inmuebles, o sea, lo que son las casas, departamentos, etcétera, ¿no? O algunas personas que reciben en donación, que no están pagando por esa casa, pero que le están recibiendo, entonces está elevando sus ingresos, ¿no? Está recibiendo un beneficio por la casa, por la donación de la casa, porque la recibió en donación, porque se la ganó
por una herencia, etcétera, ¿no? Entonces esa sería por la adquisición de bienes inmuebles especialmente. Aquí también tenemos otro capítulo referente a los intereses. Cuántas personas hay que reciben intereses, pero especialmente en una suma grande, ¿no? Aquí hay una cláusula donde nos dice, si recibes intereses que son chiquitos, o sea que es una cantidad chiquita, pues órale, te doy chance y no pagas impuestos, te los exento. Pero si rebasas de esa cantidad, lo que pase de esa cantidad ya estaría sujeto al pago de impuestos. Tenemos también lo referente a los premios, ¿por qué? Porque la persona no está pagando. Por eso, si yo me gané esta mesa, pues yo no pagué por la mesa. Pero sin embargo, yo recibí la mesa como un premio y se vio afectado mi patrimonio, ¿no? O sea, vale más la mesa, ¿no? Supongamos que vale tal cantidad y entonces ese tal cantidad, pues yo tengo que pagar el impuesto correspondiente. Tengo lo que vendrían siendo los ingresos por dividendos. Esos ingresos por dividendos son las ganancias que da la empresa por las utilidades a los socios. Es decir, los socios, pues por tener su dinero en la empresa, por tener acciones, pues tienen derecho a recibir unas ganancias, unos dividendos. Y tienen el derecho de que una partecita, ¿sí?, se vaya sin pagar impuestos y otra partecita estaría sujeta al pago de impuestos, que vendrían siendo la parte de dividendos, y es lo que nos va a tratar este capítulo, el capítulo 8. Posteriormente tenemos otros, por si no incluimos ahora sí que un ingreso que no viene incluido aquí, entonces ahí viene la parte de otros, por si a la ley se les pasó algún ingreso, entonces aquí nosotros encontramos otros ingresos. Tenemos también requisitos de las deducciones que podemos deducir, especialmente en algunos capítulos, lo que vendrían siendo las actividades empresariales, lo que vendrían siendo los arrendamientos, algunas cosas así, que es requisito de las deducciones. Cabe aclarar que cada capítulo va a tener condiciones especiales para las deducciones, pero va a haber un capítulo en especial que es el capítulo 10, que va a ser aplicable a todos los capítulos, ¿no? ¿Qué requisitos en general deben de tener las deducciones? Y finalmente tengo lo que es la declaración anual. La declaración anual la tienen que presentar las personas físicas en el mes de abril. Están obligadas, tienen todo, o sea, si yo trabajé todo el año 2010, entonces tengo que presentarla en abril de 2011, juntando todos mis ingresos que yo tuve. Si yo tuve ingresos por sueldos y salarios, por actividades empresariales, por arrendamiento, por premios, junto todos mis ingresos y con eso presento mi declaración anual para ver cuánto es el impuesto que tengo que pagar. Es decir, junto todos mis ingresos, hago la declaración anual, hago el cálculo juntando todos los ingresos y le quito lo que yo ya pagué en cada uno de los capítulos, lo que me retuvieron, y con eso le digo al fisco, pues te debo tanto, ¿no? O al contrario, fisco, me debes tanto, me tienes que devolver tal cantidad de dinero. Entonces, esa es la parte de la declaración anual que nos toca hacer en los meses de abril del año siguiente, ¿no? No importa que yo no haya laborado todo el año, es decir, si a lo mejor obtuve ingresos por actividad empresarial en febrero, en septiembre, en diciembre, y sueldos y salarios nada más tuve en diciembre, por arrendamiento nada más tuve en enero y febrero, no importa. Yo tengo la obligación de juntar todos mis ingresos, no importa que no hayan sido durante todo el año, y tengo que hacer mi declaración anual. Inclusive, solamente estarían exentas de presentar declaración anual las personas físicas que tengan solamente un patrón, o sea que nada más trabajen para una persona, que sus ingresos no hayan sido superiores a un monto, o sea la ley nos marca un monto. Entonces si nosotros sobrepasamos o estamos por arriba de ese monto en el ingresos anuales, tenemos que presentar la declaración anual, y que hayamos tenido ingresos por diferentes capítulos. Entonces, inclusive que hayamos tenido dos patrones, ¿no? O sea, que a lo mejor en enero a mayo trabajé en una parte,
y de junio a diciembre trabajé en otra parte. Entonces ya tuve 2 patrones ahí, no al mismo tiempo, pero sí tuve 2 empleos. Esa persona estaría sujeto a presentar su declaración anual en los meses de abril. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver, nosotros ahorita nos vamos a ir refiriendo a lo que vendrían siendo disposiciones generales. Vamos a tocar unos artículos de disposiciones generales y después, como nosotros vamos a hacer la nómina, nos vamos a ir a lo referente al capítulo 1, que vendrían siendo sueldos y salarios. Esas serían las partecitas que nosotros vamos a tocar, lo que serían las primeras 2 partes del título 4 de las personas físicas de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Entonces aquí tengo, vamos a lo referente al título 4, ¿sí? Personas físicas, capítulo 1 en especial, el capítulo 1. O sea, fíjense bien, aquí tenemos lo que es el capítulo 1, que es la ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. Entonces, en nosotros nos vamos a referir especialmente al artículo 113, en donde nos va a marcar una tablita. Fíjense bien esta tablita. Esta tablita está compuesta prácticamente por 3 columnas. Lo que es límite inferior, ¿sí? Bueno, en la ley inclusive viene el límite inferior al límite superior. O sea, de este rango a este rango. Ajá, tenemos nosotros que ubicar el rango de ingresos en esos límites. Posteriormente tiene otra columna que es la cuota fija y otra que vendría siendo un porcentaje que se va a aplicar sobre el excedente. Vamos a ver el procedimiento que nosotros vamos a tener que aplicar para calcular el impuesto sobre la renta. Vuelvo a repetir, eso sí es sumamente importante para los administradores porque deben de aprender y deben de ver cómo se hace el cálculo del impuesto sobre la renta para la parte de sueldos y salarios. Sueldos y salarios no es característico que nada más lo manejen los contadores, sino también los administradores. Los administradores se meten mucho en esta parte para ver lo que vendría siendo el cálculo de la nómina. Ya hay algunos programas que nos dan este cálculo, sin embargo los programas luego a veces muestran algunos errores. Entonces es importante que nosotros sepamos hacer el cálculo para verificar lo que es la retención del impuesto, ¿no? Cuánto le toca a cada trabajador pagar impuestos. Entonces, por eso es muy importante. Ahora, luego a veces no es tan frecuente, pero luego sí cambian los procedimientos para lo que es el cálculo de impuestos, especialmente para sueldos y salarios. Entonces tenemos que estar muy actualizados en esta parte de cómo se está calculando el impuesto sobre sueldos y salarios, porque pues a ningún trabajador le gusta que le retengan más impuestos de lo que le tengan que retener. Y al final del año tampoco le podemos decir al trabajador, sí, pues te retuve, ¿sabes qué? Te retuve de menos, ¿no? O sea, esta vez yo tengo que retenerte 100 pesos de más. Entonces, pues el trabajador va a decir, ¿por qué, no? ¿Por qué no me lo retuviste durante todo el año? Entonces, por eso de ahí la importancia que nosotros sepamos cómo se calcula el impuesto sobre sueldos y salarios. Y vamos a partir de la parte de ingresos, es decir, todo lo que recibe el trabajador por sueldos y salarios, bonos, aguinaldos, PTU, etcétera, ¿no? Ahí tenemos toda la parte de ingresos. Posteriormente nosotros vamos a quitarle una partecita exenta que nos da chance la ley. La ley en la parte de disposiciones generales nos va a dar chance de quitarle unos montos, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son esos montos, pero bueno, esos son los ingresos exentos. Posteriormente, lo que es la suma de todos mis ingresos, menos la partecita que me da la ley chance de quitársela, me va a dar lo que es la base. Esa base es la base grabada. Posteriormente, esa base yo ya la voy a ubicar dentro del límite inferior y se lo voy a restar. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 5,000 pesos de ingresos, pues veo que es el renglón número 3, fíjense, el límite inferior son 4,210.42. ¿Por qué? Porque el siguiente renglón son 7,000. Entonces ya no me va a aplicar, ya no tengo un límite inferior, tiene que ser por abajo de los 5,000 pesos. Los 7,000 ya sobrepasan los 5,000.
Entonces tengo que ubicarla dentro de los 4.210. Entonces si yo voy a calcular el impuesto sobre 5.000, sería 4.210, que se lo voy a quitar, o sea, lo voy a restar. Ese es el límite inferior. A la resta, al resultado de esta resta, yo le voy a llamar excedente. Ese es lo que nosotros le vamos a llamar. Y fíjense cómo en la tercera columna dice porcentaje sobre el excedente, es decir, un porcentaje que yo voy a tener que aplicar sobre el excedente que yo obtuve en este momento. ¿Sí? Ahí tengo ese porcentaje que se lo voy a tener que aplicar, y con esto la multiplicación, el producto de esta multiplicación me va a dar lo que es el impuesto marginal. A ese impuesto marginal yo le voy a sumar lo que es la cuota fija, que es nuestra segunda columna, y me va a salir lo que es el impuesto sobre la renta. La ley, en este caso, nosotros tenemos chance de aplicar un subsidio para el empleo, que fue decretado, viene en un decreto que viene anexo a la ley del impuesto sobre la renta. Ojo, no es parte de la ley del impuesto sobre la renta, viene en un decreto que fue el 1 de octubre del 2007, donde nos publican esta tablita. Fíjense, nos dice, de tales a tales ingresos nosotros podemos aplicar cantidad de subsidio, que es la cantidad que nosotros vamos a aplicar, que vamos a restarle al impuesto que nos salió, que nos acaba de salir en el procedimiento anterior. Entonces aquí tenemos, nuevamente partimos de la base de impuestos, o sea, de los ingresos menos los ingresos exentos. Ahí tenemos la base, la base la vamos a tener otra vuelta y la vamos a ubicar de ingresos, de qué lado hasta qué lado, ¿no? En qué rengloncito. Para ver si ubicamos el renglón, y esa nos tiene que dar el subsidio, ¿no? El subsidio del empleo. Posteriormente nosotros ese subsidio se lo vamos a restar al impuesto que acabamos de determinar, y nos va a salir el impuesto que realmente vamos a retener. Vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes se sientan un poquito más seguros. Vamos a hacerlos ahorita aquí en el pizarrón para que vayan practicando el procedimiento. Pero ahora sí que, en esencia, ese es el cálculo, ¿no?, que nosotros vamos a seguir, cómo vamos a calcular el impuesto de los trabajadores. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, nuestro primer ejemplo, dice, un trabajador recibe un sueldo de 15,000 pesos. Entonces ahí tenemos la parte de sueldos. Vamos a irla siguiendo en el pizarrón para que ustedes puedan ver cómo se está haciendo el cálculo, ¿ok? Entonces tenemos lo que es la parte de sueldos. Aquí está, el sueldo es de 15,000 pesos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a ubicar dentro de la tablita. No tengo ingresos exentos en este momento, y entonces por lo consiguiente 15,000 menos ceros serían 15,000. Lo voy a ubicar, fíjense cómo está dentro de los 10,298. ¿Por qué no son 20? Porque 20 ya pasó de los 15,000, entonces son 10,000. Entonces tenemos 15,000, no tengo exentos, los exentos vienen siendo 0. Entonces mi base que voy a tener, mi base grabada, van a ser los 15,000. A esto le voy a quitar el límite inferior. Ese límite inferior acabamos de ver lo que lo estamos ubicando en 10,298. 298.36. ¿Qué voy a hacer? Esto se lo voy a restar, ¿sí? Mi base le voy a quitar lo que es el límite inferior. Y recuerden que lo que es la diferencia se va a llamar excedente. Excedente, ¿sí?, es la resta que vendrían siendo 4,701.64. Ese vendría siendo mi excedente. Ahora, ¿qué voy a tener que ubicar? Mi porcentaje. Volvemos, estamos trabajando sobre el renglón de los 10,298
pero ahora en la tercera columna, que es el 21.36. A esa cantidad lo voy a multiplicar el 21.36% que me está marcando esta tablita, y el resultado se va a llamar impuesto marginal. Entonces aquí lo multiplico por el porcentaje de 21.36 y a esta multiplicación le voy a llamar impuesto marginal. Así se llama. Entonces, eso vendrían siendo los 1004. 1004.27. Hasta ahí llevo lo que es el impuesto marginal. Nuevamente voy a ubicar mi renglón de los 4.700, de los 10.298, fíjense cómo está 21.36, y ahora voy a ponerle la cuota fija, se la voy a sumar, que es 2.090. Si se fijan, todo está dentro del mismo renglón. Ajá, y con eso me va a dar lo que es el impuesto. El impuesto hasta aquí, ¿no? Entonces, más mi cuota fija. Mi cuota fija de 1090. 1090.62. La suma de estos dos me van a dar los 2094.59. Perdón, 89. Entonces, fíjense cómo ya seguí el mismo procedimiento que les había comentado en láminas anteriores. Ahora lo que tengo que hacer es calcular lo que es el subsidio para el empleo. Vuelvo a partir de mi base gravable, es decir, de los ingresos menos los exentos, o sea, de esta base, de los 15,000. Y de esos 15,000, que es mi base, yo digo, pues lo voy a ubicar en esta tablita. Fíjense cómo a los 15,000 los voy a ubicar y pues no me va a decir de los 7,382 en adelante, pues no tengo más que lo que vendría siendo una cantidad de subsidio de 0. Entonces ahí nos quedamos con los 2,094 y al total de ingresos le voy a restar el impuesto y a ese trabajador le voy a pagar 12,905.11, que vendría siendo el impuesto en realidad. O sea, esa base, ¿sí?, no le va a tocar crédito al salario, ¿sí? Nos vamos a quedar con los 2,094.89. ¿Sí? Este vendría siendo el impuesto. Entonces, de nuestros ingresos, nuestro sueldo, le voy a quitar los 2,094.89 y a ese trabajador, pues nada más le voy a pagar la diferencia, ¿no?, de los 15,000 menos los 2,094.89, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a seguir, vamos a volver a hacer otro ejemplo, pero ahora los vamos a ir complicando un poquito más. Entonces, fíjense bien cómo ahora vamos a ver otro donde vamos a tener lo que son los ingresos exentos. Esos ingresos exentos vendrían siendo esta partecita. Nosotros en este ejemplo tuvimos ingresos de 0, ¿no? O sea, no tuvimos exentos. ¿Por qué? Porque el artículo 109, que está en disposiciones generales, nos marca cuáles son esos ingresos exentos. Y los ingresos exentos que podemos nosotros trabajar ahorita en la fracción 11, nos dice que vendrían siendo 30 días de salario mínimo para aguinaldo. Recuerden que estuvimos viendo en la clase anterior que hay 3 zonas, la zona A, la zona B y la zona C, y cada una va a tener un salario mínimo. Supongamos que ahorita vamos a trabajar con el área A, donde tiene un salario mínimo de 57.46. Como son 30 días para aguinaldo, 57.46 lo voy a multiplicar por 30. Entonces me va a dar una parte exenta de 1,723.80. Ojo, ese es el límite. Nosotros
Si tengo un aguinaldo de 1,000 pesos, pues voy a exentar los 1,000 pesos. Pero si tengo un aguinaldo de 2,000 pesos, pues voy a nada más exentar 1,723.80. Vamos con el siguiente. Tengo chance también de exentar lo que es la prima vacacional. 15 días solamente de salario mínimo de prima vacacional. Entonces, son 15 días por el salario mínimo, me da 861.90. También tengo 15 días para cuando estamos pagando PTU. Entonces, vamos a sacar lo mismo. Fíjense, los 861.90. Esa es la parte exenta de las prestaciones de ley. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, este trabajador está ganando un sueldo mensual de 15,000 pesos, con vacaciones de 1,200 y 300 pesos de prima vacacional. Es decir, aquí ya tenemos una partecita exenta. Esa partecita exenta vendrían siendo la parte de prima vacacional. Recuerden, ¿cuánto tenemos de prima vacacional? Ahí lo tenemos, 861.90. Sin embargo, aquí nada más estoy pagando 300 pesos. Entonces tengo que son 15,000 más 1,200 de vacaciones, más 300 de prima vacacional. En total me está dando 16,500. Esos 16,500 le voy a quitar solamente los 300 pesos de la prima vacacional. Tengo hasta 800 y tantos, pero aquí nada más le estoy pagando 300. Pues lo exento nada más serían 300 pesos. Entonces vamos a seguir el ejemplo para que vean. Tenemos que ahora la parte de, inclusive no vamos a borrar el esquema porque vamos a seguir con el mismo procedimiento, ¿ok? Entonces de la parte de sueldos en este caso serían 16,500. Este trabajador ganó eso, pero solamente le estoy exentando los 300 pesos de prima vacacional. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que hacer la diferencia, no la resta, y me va a dar una base de 16,200. Esos 16,200 los vamos a ubicar en la tablita. Fíjense, en la tablita nos caería dentro de los 10,298. ¿Por qué? Porque el siguiente renglón es de 20,000, ya se pasó. Entonces, hasta los 10,298, y la diferencia nos va a dar lo que es el excedente. Entonces, fíjense bien, son la diferencia sueldo de todo lo que está ganando, menos la parte exenta, nos da 16,200, menos el límite inferior de 10,298, nos da la diferencia de estas dos, nos va a dar lo que es el excedente de 5,901. Entonces, de esos 5,901, le voy a multiplicar por el porcentaje. Acuérdense, ese porcentaje se va a aplicar sobre el excedente y me va a dar un impuesto marginal de 1,260. Entonces, aquí este excedente lo voy a multiplicar por el 21.36% y me va a dar lo que es el impuesto marginal de 1,260. A ese 1,260 le voy a sumar la cuota fija del renglón de los 10,298, que vendrían siendo 1,090. Y con eso me va a salir el impuesto, ¿ok? Entonces, más cuota fija de 1,090, ¿sí? Me va a salir un impuesto de 2,351. ¿Ok? Entonces, a eso nos falta calcularle lo que es el subsidio. En este caso vamos a regresar a la base gravable, o sea, a los 16,200. Esa es la base gravable que vamos a tener que nuevamente retomarla, y vemos que nuevamente caemos en el último renglón, donde no vamos a tener nuevamente subsidio al empleo, va a ser de 0, entonces nos vamos a quedar con el impuesto de los 2,351. Entonces, a eso, ahora de los 16,500, ¿por qué? Porque es lo que está ganando 16,500. No es sobre la base, sino ahora sobre lo que está ganando, le voy a quitar
lo que es el impuesto, los 2.351. Y con eso nos va a dar lo que debe de percibir el trabajador. Yo le tengo que pagar a este trabajador 14.148. Le tengo que quitar de impuestos 2.351. Entonces, si se fijan, es estar jugando con las tablas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver nuevamente otro ejemplo en donde tenemos ahora un trabajador que está percibiendo un sueldo de 12,000 pesos. Esos 12,000 pesos ahora tienen vacaciones de 4,000 pesos y recibe una prima vacacional de 1,000 pesos. Recuerden que solamente vamos a tener, si sumamos los 12 más 4,000 serían 16, más 1,000 serían 17, ahí están los 17,000. Solamente voy a tener la parte proporcional o límite de lo que son 15 días de prima vacacional. Fíjense cómo le estoy poniendo ahí, prima vacacional los 15 días. Entonces vamos a retomar nuevamente nuestro ejercicio. Vamos a borrar los números. Nuestro procedimiento sigue siendo el mismo, ¿ok? Entonces tenemos sueldos de 17,000, que es sumar lo que es el sueldo, las vacaciones y la prima vacacional. Y solamente tengo un exento de 861. A eso se lo voy a quitar, la diferencia, para que me salga lo que es el excedente, o sea, bueno, la parte base, ¿no? Lo que voy a pagar impuestos. Voy a calcular impuestos sobre los 16,138. ¿Sí? Hasta aquí voy, que vendría siendo la base. Después, esa base voy a trabajar sobre esos 16,000. Lo voy a ubicar en la tablita. Fíjense cómo voy a ubicarla y me va a caer dentro nuevamente de los 10,000. ¿Por qué? Porque los 20 ya se pasaron, ya es arriba de los 16. Entonces, tengo nuevamente que el límite inferior serían 10,298, que se lo voy a restar a los 16 y me va a dar un excedente de 5,839, ¿ok? Entonces, tengo que son 16,138 menos el límite inferior de 10,298, ¿ok? Me va a salir un excedente de 5,839. Esos 5,839 le voy a aplicar el porcentaje que nos está dando aquí del 21.36 para que me salga el impuesto marginal, ¿ok? Entonces tengo aquí que es el 21.36% y me va a salir lo que es el impuesto marginal de 1,267. Esos 1,267 nuevamente voy a trabajar sobre el renglón que tengo ubicado. Le voy a sumar la cuota fija que va a ser de 1,090, ¿ok? Y con eso me va a salir el impuesto. Entonces son 1,267 más 1,090 de cuota, me va a salir un impuesto de 2,337. Nuevamente voy a ver si tengo derecho a subsidio, que ya habíamos visto. Sobre las bases vamos a calcular el subsidio, que vendrían siendo de los 16,138, es lo que vamos a trabajar. Vamos a ubicar ese renglón y nuevamente me estoy dando cuenta que no tengo subsidio. Voy a tener nuestro subsidio de 0, entonces nuestro impuesto de 2,337 se va a tener que quedar sin restar nada de subsidio. Entonces aquí tengo nuevamente los 2,337. Y pues a nuestros ingresos, ya no voy a trabajar sobre la base, sino sobre lo que le estoy pagando al trabajador, que serían los 17, le voy a quitar la parte del impuesto de los 2,337. Entonces a este trabajador le tendría que pagar 14,662. ¿Ok? Vamos con un último ejercicio, fíjense bien. Tengo un sueldo ahora de 5,000 y una PTU de 1,000 pesos. Entonces, fíjense bien qué tengo que hacer.
tengo nuevamente que serían entonces 5,000 más 1,000 de PTU, serían 6,000 pesos. La PTU nada más le voy a tener que quitar la parte exenta que tengo derecho, que serían 861, y con eso se la voy a restar para que me dé la base. La ubico en el renglón, fíjense que nada más tengo que 4,210 y el excedente es de 927. Entonces aquí tengo que son 861 de exentos, la diferencia me estaría dando 5,138, que es mi base. Le voy a quitar lo que es el límite inferior de 4,210, ¿ok? A esto me está saliendo un excedente de 927. Posteriormente le voy a tener que aplicar el porcentaje de esta tabla, ¿sí? Que es el 10.88, y me está saliendo un impuesto marginal de 100.93. A ese le voy a sumar lo que es la cuota fija y me está saliendo un impuesto de 348. Vamos a verlo aquí. 10.88. Me está saliendo un impuesto de 247. Ok. Ah, no, perdón, de 100.93. Le estoy sumando la cuota fija de 247 y me está dando un impuesto de 348. Ese es mi impuesto. Ahora, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a ir a mi tablita de subsidio y fíjense cómo voy a marcar sobre la base, o sea, sobre lo que es los 5,138. En este caso, sí voy a tener, fíjense cómo tengo ahí, sí tengo un subsidio de 324. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues se lo tengo que restar al impuesto. De estos 348, le voy a quitar la partecita del subsidio de 324, ¿sí? Porque es el subsidio. Y ahora sí me va a salir una disminución de impuestos de 23 pesos. Esto es lo que voy a tener que aplicar a los 6,000 pesos. ¿Ok? A eso sí se lo tengo que aplicar. Y entonces voy a decir que son 6,000 pesos de ingresos, solamente le voy a quitar la parte de los 23. Ajá, y me estaría dando a pagar los 5,976.71. Entonces, si se fijan, esa es la parte cómo estamos dando o haciendo el procedimiento de lo que es el cálculo del impuesto. Ahora es el turno de ustedes para que puedan realizar el cálculo del impuesto sobre la renta de los trabajadores que estuvieron ustedes calculando el salario día integral. Van a calcularlo sobre los ingresos que están recibiendo, es decir, para el primer trabajador pues va a tener un sueldo diario de 300 pesos, sus prestaciones de ley, pero nada más se le está pagando los 300 pesos, ¿no? El segundo trabajador pues se le está pagando 150 pesos de sueldo y el tercer trabajador se le está pagando 100 pesos de sueldo diario. Entonces, esos serían los cálculos de los impuestos para esas tres personas que están ganando un ingreso de sueldos y salarios, para que ustedes calculen y vean el procedimiento, cómo van a calcular la parte de impuestos. ¿Okay? No me queda más que agradecerles la atención que han prestado a esta sesión y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.